Listo, bueno, entonces es un tema que me parece súper chévere. Podemos dejar pues preguntas, inquietudes al final. También hacemos un espacio de reflexión frente a la inteligencia emocional. Entonces, ¿cuál es la idea? El objetivo de hoy de hablar de inteligencia emocional es que conozcamos un poquito más sobre este concepto y la importancia de poder ponerlo en práctica, ¿sí? No solo en nosotros mismos, sino también con otras personas. Entonces, para esa educativa, bueno, le voy a pedir, porfa, que si tienen el micrófono abierto, si lo pueden apagar. Y ahorita al final, bienvenidos las reflexiones, preguntas que tengan, súper bien. Vamos a un poquito ¿Mm? qué es la inteligencia, ¿sí? ¿Qué pasó? Eh, por ahí todavía tienen como micrófono abierto. Eh, aquí hay varias personas que se nos unen. Listo. Bueno. Entonces la idea es que abordemos primero de manera muy, pues, muy rápida, ¿no? ¿Qué es eso de la inteligencia? Como para que nos vaya orientando en esta educativa. Que hablemos también sobre los tipos de inteligencia, pero algunas, ¿no? Unas que consideramos como más pertinentes y que están relacionadas con esto de la inteligencia emocional. Luego que comprendamos pues qué es eso, ¿no? Porque como que todos los días o muchas veces escuchamos hablar de inteligencia emocional, ¿no? Como ese término por allá, pero de pronto no sabemos bien qué es o en qué consiste, ¿no? Como profundizar ahí. Vamos a hablar también del rol de la familia en la educación de la inteligencia emocional. Y finalmente, pues abordamos eso de habilidades emocionales. ¿Listo? Entonces, bueno, qué es la inteligencia? Es esa facultad de la mente que nos permite aprender, razonar, tomar decisiones, ¿no? Tiene que ver mucho con esa capacidad de lógica, pero también con esa capacidad de autoconocernos, ¿no? De manera más activa, involucrarnos en nuestros procesos de comprender qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, muchas veces por qué actuamos como actuamos, ¿no? Y esto tiene que ver a su vez con esa capacidad de desarrollar nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento también creativo, que es súper importante, y cómo también resolvemos conflictos, afrontamos problemas. Entonces, es un tema que liga mucho con las habilidades para la vida, ¿sí? Entonces, las habilidades para la vida tiene que ver con esas habilidades sociales que les decía ahorita bueno, cómo yo me enfrento a un problema y qué de pronto, qué estrategias o qué herramientas busco para resolverlas. ¿Listo? También entonces entramos a hablar de estos tipos de inteligencia. Y entonces aquí considero pertinente hablar de cuatro tipos de inteligencia que se nos unen bastante con este tema de inteligencia emocional. Y por un lado es la inteligencia social. Miren que esta inteligencia social se refiere a un modelo de personalidad y comportamiento individual según el cual las personas tienen un conocimiento de sí mismas, pero también de ese mundo social que nos rodea, ¿cierto? Entonces las personas utilizan ese conocimiento para manejar sus emociones y asimismo, pues ver qué comportamiento nosotros tenemos frente a las situaciones que se nos presentan. Otra inteligencia aquí que es importante mencionar es la inteligencia intrapersonal y tiene que ver con cómo nosotros comprendemos nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y esa inteligencia intrapersonal pues va muy ligada con la interpersonal. Espérense, aquí se nos están uniendo más personas, sí. Ok. Listo, bueno. Entonces, esa inteligencia interpersonal es muy importante porque nos permite sentir esa empatía, captar emociones también de los demás. Entonces, miren que es como un círculo que se complementa porque en la medida en que yo, en la medida en que yo también fortalezco, ay, ¿qué pasó aquí con las diapositivas? En la medida en que fortalezco mi inteligencia intrapersonal, ¿sí? Que tiene que ver con esa capacidad de
autoconocernos, pues a mí, asimismo puedo nutrir mis relaciones interpersonales. Y para nutrir esas relaciones interpersonales, entonces hablamos de esa lingüístico-verbal, de esa inteligencia lingüístico-verbal, que tiene que ver con encontrar las palabras correctas para expresar lo que sentimos. Entonces, por eso les digo que es como todo un círculo que se conecta, ¿no? En la medida en que yo me conozco, en la medida en que yo me comprendo y en la medida en que también yo sé cómo reacciono frente a situaciones, pues yo puedo también tener esas relaciones interpersonales más sanas y comunicarme de una forma más asertiva. Porque recuerden que nosotros también muchas veces pues adoptamos diferentes formas de comunicarnos, ¿no? Y, pues es completamente válido, ¿no? Frente a las situaciones que se nos presenten. Pero entonces la idea es que podamos identificar esa forma de hacerlo más asertivamente. Y con eso hablo aquí entre paréntesis como esa comunicación pasiva, agresiva y asertiva que existe. Entonces miren que cuando hablamos de una comunicación o un estilo más pasivo de comunicación, es, por ejemplo, cuando evitamos tener una conversación porque nos parece incómodo, porque queremos evitar algún conflicto. Entonces, cuando hacemos eso, estamos minimizando nuestras emociones, también nos estamos dejando de lado, ¿sí? No nos estamos poniendo como unos límites tampoco. Y miren que cuando hacemos eso, muchas veces, entonces comenzamos a acumular y acumular y acumular, ¿no? Y de pronto frente a cualquier cosa, explotamos, ¿no? Entonces, la idea es que podamos tener como esas comunicaciones más abiertas, ¿no? Frente a esos temas que de pronto nos generan un poquito de preocupación o identificar incluso muchas veces que tenemos esos pensamientos de, ay, que es que, ¿qué va a pensar el otro? ¿Cómo va a reaccionar? ¿No? Entonces, es centrarnos en esa forma de también nosotros expresar nuestro sentir frente a algo. Porque también está esa comunicación agresiva. Un estilo de comunicación más agresivo es, por ejemplo, todo lo contrario a la que les mencionaba ahora. Entonces, por ejemplo, no considerar las emociones del otro y cómo llegar de una forma muy rígida y autoritaria a expresar lo que uno siente, ¿sí? Es obviamente inevitable que, pues, lo que digamos obviamente va a causar alguna reacción en la otra persona, sea buena o sea mala, pero esa reacción, pues, va a estar ahí, ¿cierto? Aquí hay alguien más, listo. Esa reacción igual va a estar ahí. Entonces la idea es que uno pueda reconocer ese estilo de comunicación más asertiva en la medida en que yo comprendo qué me pasa, qué siento, y en la medida en que yo puedo ser empático, ¿no? En ese tipo de inteligencia interpersonal, pues puedo compartir y poner esos límites sanos en mis relaciones interpersonales. ¿Listo? Entonces es como ese círculo ahí que se complementa, ¿no? Bueno. Hablemos ahora un poquito más acerca de la inteligencia emocional. Antes digamos, comprender más esta definición que les puse ahí, quería traerles como una mini resumen muy, muy, muy pequeño, o digamos que podamos comprender más como desde esa parte biológica, porque a veces eso nos da como una idea más amplia, ¿no? Para comprender ese gran poder de las emociones sobre la mente pensante y la causa también como del conflicto que existe muchas veces entre los sentimientos y la razón. Por eso tenemos que considerar esa forma en que nuestro cerebro ha evolucionado, ¿no? Desde esa región más primitiva del cerebro, que es el tronco encefálico, y que nos ayuda a regular ciertas funciones vitales básicas, ¿no? Como la respiración, el metabolismo, y que lo compartimos con aquellas especies, pues, que también disponen de un sistema nervioso, ¿sí? Por más, digamos, rudimentario o antiguo que sea. Entonces, de este cerebro primitivo, surgieron esos centros emocionales, ¿sí? Que millones de años más tarde, pues dieron lugar al cerebro pensante. Entonces, miren cómo va existiendo esa relación también entre esa parte tan primitiva o tan, digamos, emocional de nosotros y cómo muchas veces hasta lo vemos en nuestra cotidianidad, ¿no? Como que no sé, estábamos manejando y alguien se nos cruzó
y entonces, pum, reaccionamos como desde la rabia, como, a esta persona que se me cruzó, ¿no? Entonces, ahí pues en nosotros prima como esa parte emocional más que lo racional. Entonces, pues lo que les contaba un poco, ¿no? El hecho de que ese cerebro emocional sea muy anterior al racional y pues que ese sea una derivación de aquel, nos revela con claridad esas relaciones que existen entre el pensamiento y el sentimiento. Entonces, por eso es muy importante que podamos aprender a conocer nuestras emociones, ¿no? Porque son aún más primitivas y nos llevan muchas veces a actuar de manera impulsiva, ¿sí? Entonces, hablar de emociones nos lleva también a hablar de las habilidades sociales. Por aquí creo que hay alguien más que se nos une. Listo. Bueno, entonces, hablar de esa inteligencia emocional también nos implica hablar de habilidades sociales, que era un poco lo que les decía ahora de esas habilidades para la vida, porque todo está muy relacionado. En la medida en que yo desarrollo o cultivo esa inteligencia emocional, pues también voy a tener más regulación frente a cómo voy a manejar la frustración, frente a cómo se me presenta algún conflicto, no sé, ejemplo, con mi pareja, entonces, cómo de pronto voy a comunicarme, de qué manera voy a decir las cosas, ¿no? Entonces, todo va como muy relacionado con esas habilidades sociales. Entonces entendamos pues esa inteligencia emocional, ¿no? Como una habilidad para percibir, ¿sí? Para comprender y también para asimilar, ¿no? Muchas veces lo que sentimos, ¿no? Regular nuestras emociones, pero también regular las emociones de los demás. Entonces, eso es, digamos, lo que nos ayuda también a promover ese crecimiento emocional e intelectual, porque nos va a servir para guiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos. ¿Listo? Entonces, miren que estos psicólogos que pues propusieron en su momento y algo que sigue siendo muy válido es estos aspectos de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de percepción emocional, estamos hablando de cómo nosotros percibimos lo que sentimos, ¿sí? Cómo también hacemos una valoración de esas emociones. Por ejemplo, frente a una misma situación, yo estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo confusión, estoy sintiendo frustración. Entonces, en ese momento yo hago una valoración de mis emociones. ¿Sí? Esos son, digamos, valoradas como negativas, ¿no? Porque nos generan como cierto malestar. Pero esa percepción emocional también tiene que ver entonces con cómo vamos a expresar eso que sentimos. ¿Listo? Entonces, esta percepción emocional tiene mucho que ver con las emociones en uno mismo, pero también con las emociones de los otros, cómo se expresa a través del lenguaje, cómo lo expresamos incluso a través de la conducta, ¿no? Como ese lenguaje no verbal. Por ejemplo, si mi postura está cerrada, tengo el ceño fruncido, ¿no? E incluso también mucho tiene que ver eh, con que algunas veces nosotros no sabemos muy bien cómo expresar lo que sentimos. Y eso también es válido. Pero entonces ahí el ejercicio y la invitación es buscar esa forma en la que yo puedo expresar, pero sobre todo comprender eso que estoy sintiendo. Y algunas actividades que nos ayudan a eso es, por ejemplo, la pintura, la escritura, ¿no? Como buscar una actividad en la que podamos plasmar nuestro mundo emocional y conectar incluso con él. ¿Listo? El segundo aspecto, aquí que nos mencionaban, mm, frente a la inteligencia emocional, es la facilitación emocional del pensamiento. Entonces, es como dos términos como muy opuestos, pero que van muy relacionados, ¿no? Como esa parte emocional, pero también esa parte racional. Y es que las emociones sentidas las hacemos conscientes, pero también las hacemos conscientes cuando logramos identificar y dirigir nuestra atención hacia eso. Entonces, aquí, por ejemplo, es la idea
de que tampoco se trata de estar pues 24/7 uno conectado con las emociones y con el que estoy sintiendo, porque pues obviamente pues nos generaría cierta inestabilidad en un momento. Pero la idea es que podamos ser conscientes de qué sentimos. Entonces, ejemplo, hago una pausa durante el día porque, no sé, estaba en mi trabajo y me comencé a sentir de cierta forma. Entonces es como esa invitación a, bueno, ¿por qué me comencé a sentir así, ¿no? Frente a qué situación de pronto se empezó a desencadenar esto en mí. Entonces es como hacer esa conciencia, ¿no? De esa emoción que estamos experimentando. Y esto es importante porque miren que nuestro estado de humor también cambia nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, aquí se nos conectó alguien? No. ¿Cómo nosotros también hacemos una valoración positiva o negativa de una misma situación? Y depende de cómo lo hagamos, entonces vamos a tener una actitud, digamos, optimista o pesimista, ¿no? Y entonces miren que es como todo un círculo vicioso, que en la medida en que si yo percibo eso negativo, pues sigo alimentando mis pensamientos negativos automáticos, mis pensamientos anticipatorios frente a qué va a pasar, ¿no? Nos empezamos como a llenar de preocupaciones y de angustias sobre el futuro. ¿Sí? Entonces, también la idea es que logremos reconocer, ¿no? Identificar qué sí está en mi control y qué otras cosas no están. Y de esa forma también nos ayuda a esa regulación emocional. ¿Listo? Eh, Miren que el tercer aspecto, pues todos van muy ligados, ¿no? Tiene que ver con la comprensión emocional. Y esto consiste en que podamos comprender las emociones, pero sobre todo, y creo que es como el aspecto más importante a resaltar en ese punto, es poder nombrar lo que sentimos. Y miren que muchas veces eso es algo que se nos dificulta, pues a todo el mundo, ¿no? Como que incluso si le preguntamos a alguien, ay, pero es que te veo así, ¿qué te pasa? Y dice, no, pues no sé, no sé por qué me siento así, no sé qué me está pasando, ¿no? Entonces es como ese balance entre conectar con nuestra emoción, ¿sí? Para identificarla, pero también lograr hacer como tomar esa distancia frente a eso que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, frente a una pérdida, pues reconocer que podemos sentir rabia, que podemos sentir frustración, que podemos sentir culpa y que son todas emociones que por más diferentes que sean, pueden convivir en un mismo momento. Y de ahí la importancia de que frente a esa misma situación yo pueda decir, me siento triste por esto o esta razón, pero también me siento con rabia por esto y lo otro, ¿no? Entonces es como ese ejercicio de discernir que también nos permite nombrar nuestra emoción y comprender entonces cómo nosotros vamos a actuar, ¿no? ¿Qué acciones vamos a tomar en nuestro comportamiento? Y finalmente, pues eso nos lleva a hablar de la regulación emocional. Y la regulación emocional me parece que es un tema muy bonito y me gusta mucho también ejemplificarlo como desde la infancia. Esa regulación emocional tiene que ver con el control de nuestras emociones y esto incluye nuestra habilidad para distanciarnos de una emoción, ¿no? Para no actuar, como les decía ahora, como de manera impulsiva frente a una situación. Entonces es regularnos a nosotros mismos y es esa capacidad para mitigar las emociones negativas y potenciar las emociones positivas, sin necesariamente pues reprimir o exagerar eso que estamos sintiendo. Y entonces aquí hago, digamos, como dos mini paréntesis y es que, pues, por un lado, no me gusta como hablar de emociones positivas o negativas, ¿no? De pronto es más lo que nos genera, ¿no? Malestar o bienestar. Pero cada emoción está ahí para enseñarnos algo. La rabia nos enseña algo, ¿sí? Frente a la rabia, entonces yo aprendo cómo regularme, cómo expresarla, cómo comunicarla, ¿sí? Cómo transitar mi emoción. La tristeza también está ahí para enseñarme algo. La felicidad, por supuesto. Entonces, más allá de ver las emociones como positivas o negativas, es como un poco hacer las paces con todo ese mundo emocional de nosotros, porque finalmente es un mundo emocional que cargamos
todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces es aprender a transitar esas emociones, lo que también nos permite hacer esa regulación emocional. Y miren que hay una gran diferencia, ¿no? Entre hablar de regulación emocional y autorregulación emocional, ¿sí? Y aquí entonces, lo que les decía, me gusta mucho como ejemplificar por medio de los niños, porque pues es como más fácil tener, digamos, ese ejemplo ahí. Y es que un niño, por ejemplo, de 2, 3, 4 años, ¿no? Cuando son muy chiquitos y no comprenden su mundo emocional, ¿no? Entonces se frustran fácilmente, hacen pataletas, tienen rabietas, ¿no? Y es ahí cuando el adulto o el cuidador primario, mamá, papá, bueno, quien esté a cargo, entra un poco a regular ese mundo emocional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que el niño estaba armando una torre de varios, no sé, de varios cubitos y se le cae justo para terminar. Entonces, no, el drama, ¿no? El llanto, la pataleta, la rabia, la frustración. Y entonces es ahí cómo nosotros entramos a ayudarle a regular ese mundo emocional. Y en la medida en que lo hacemos, pues es una capacidad que se va adquiriendo, ¿no? Por eso luego hablamos de autorregulación emocional, porque primero hay un otro que nos enseña a regularnos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos esa ya autorregulación en un niño? Por ejemplo, cuando se cae, se raspa y entonces comienza como a sobarse, ¿no? Como que ya ha interiorizado esas figuras cuidadoras, esa autorregulación emocional. Y ahora trayéndolo un poco más a nuestra vida adulta, ¿no? Y el cómo podemos ayudarle a otros a tener esa regulación emocional, es una capacidad, es, digamos, algo que ponemos en práctica todos los días, ¿sí? Y si bien en los niños se facilita o se puede a lograr como, digamos, más rápido, entre comillas, porque hay toda esta plasticidad cerebral, entonces aprenden más rápido, ¿no? Que cuando ya somos adultos y se nos dificulta como desarrollar ciertas habilidades, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer, ¿no? Entonces es como entrar a ayudarle a la otra persona que dice, ay, es que no sé cómo me siento. Entonces es como empezar a indagar en su mundo emocional, ¿no? Bueno, ¿hace cuánto te sientes así? ¿Qué sientes que pasó en el día que de pronto te comenzaste a sentir triste, ¿no? Entonces es como ponerle un poco palabra a eso que va sintiendo el otro y que de pronto en ese momento no está en la capacidad digamos, de conocer, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, bueno, antes de continuar, bueno, sí, ya podemos continuar aquí con este aspecto que pues va muy ligado, ¿no? Con esto de la autorregulación y la regulación emocional. Y es el rol de la familia en la educación de la inteligencia emocional, ¿no? Como que nos preguntamos, bueno, ¿cuál es mi rol o qué puedo hacer, ¿no? Es bueno, cómo pasar un poco también a la acción con todas estas herramientas. Primero hay que comprender pues que ese contexto familiar es una oportunidad idónea para el desarrollo de pues competencias emocionales, ¿no? Las relaciones interpersonales, pues en el seno de la familia es un continuo de emociones y el conflicto se hace inevitable. Y miren que depende de cómo veamos el conflicto. Obviamente el conflicto nunca se ve como algo positivo, pero del conflicto siempre podemos sacar aprendizajes. Del conflicto podemos tener nuevas formas de afrontar una misma situación, un problema que se nos presenta. Listo, si así no me está funcionando comunicarme de esta forma, ¿cómo más lo puedo hacer, no? ¿De qué manera me estoy comunicando? Entonces el conflicto siempre es una oportunidad de aprendizaje y entonces es cambiar, digamos, esa forma en que lo percibimos, ¿no? Como les decía ahora, el cómo percibimos una situación y el cómo finalmente nos lleva a actuar, si desde el pesimismo o desde el optimismo. Entonces el conflicto es inevitable y el conflicto está en todas las relaciones, familia, amigos, pareja, trabajo, ¿sí? Entonces, pero del conflicto siempre podemos sacar algo positivo. ¿Listo? Miren que esa educación, o bueno, esa gestión positiva de los conflictos
es un aprendizaje que se inicia en la familia, pero que no necesariamente, digamos, digamos, respecta únicamente a la familia, sino que, como les decía, el conflicto está en todas partes. Entonces, madres y padres deben tomar como esa conciencia de la importancia y como ese deseo de formarse con esa doble finalidad, ¿no? Por una parte, con esa intención de aprender a ejercer la propia inteligencia emocional, ¿no? Por ese lado de cómo yo me autorregulo, ¿no? Cómo yo me conecto con mis emociones, cómo también luego eso me permite a mí llegar y enseñarle al otro esa inteligencia emocional, ¿no? Para contribuir a que los hijos o pues las personas también puedan tener, digamos, como una mejor expresión de sus emociones. Y esa educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, ¿no? Por eso pretende, digamos, potenciar ese desarrollo de las competencias emocionales como un elemento esencial del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Esa finalidad de aumentar ese bienestar personal y social porque es un proceso que propone optimizar ese desarrollo integral, ese desarrollo humano de la persona, porque lo emocional va muy conectado de lo físico, de lo intelectual, de lo social, ¿no? Entonces digamos, ver como ese trasfondo y la importancia de las emociones, porque creo que en nuestro día a día muchas veces como que no le damos apertura a eso que sentimos, ¿no? Como que incluso pasamos los días y pues no necesariamente significa que haya un conflicto, que estemos mal o que estemos tristes, no, pues las emociones fluctúan a lo largo del día y pues a lo largo del tiempo, pero es reconocer de pronto en qué momento sentimos mayor intensidad de alguna y conectar con eso, porque aunque sea muy incómodo y aunque no nos guste sentir tristeza o aunque no nos guste sentir rabia, pues hay que también conectar con esas cosas que nos confrontan, ¿no? Porque están ahí para enseñarnos algo, como les decía ahorita, sobre el conflicto, por ejemplo. Entonces, esa educación emocional también nos habla de una prevención primaria e inespecífica. ¿Qué es esto? Porque suena uy, ¿qué es ese término como tan elaborado? Pero realmente es esa adquisición de competencias, ¿no? Que nos puede ayudar a aplicarlo en múltiples situaciones. ¿Sí? Entonces, en la medida en que yo me autorregulo y comprendo mis emociones y el porqué de mis comportamientos frente a algunas situaciones, pues eso me ayuda a prevenir situaciones, por ejemplo, de estrés, ¿no? De ansiedad, de consumo, de depresión, Ay, ¿sí? disculpe, Y yo me debo salir porque tengo otras ocupaciones. Ay, yo les pido el favor que seamos puntuales en el horario porque entonces nos comprometemos y después nos toca pues quedar mal en otras actividades. Gracias. de acuerdo, bueno, igual, recuerden que la educativa es a las 5, empezamos puntual, entonces ya vamos terminando, listo, nos queda aquí pues un poco más de tiempo y podemos dar cierre. Bueno, entonces sí, es, digamos, la forma en cómo nosotros, pues, permitimos dar esa comprensión y cómo también eso nos permite, pues, prevenir, ¿no? Situaciones que se nos presentan a lo largo del camino. Hablemos un poquito, pues, de estos objetivos de educación emocional que tienen que ver con cómo también yo le enseño al otro esta regulación. Tiene que ver con adquirir un conocimiento de nuestras emociones, identificar las emociones de los otros, cómo también nosotros reaccionamos frente a la frustración. Y es que la frustración es muy importante, ¿no? Que podamos ser tolerantes a la frustración y entender que no todo es de inmediatez, ¿no? Que hay cosas que también requieren de espera y también hay cosas que, digamos, hay que trabajar, ¿no? Y que la tolerancia a la frustración es lo que también nos va a permitir esa autorregulación emocional. Y por último, pues desarrollar esa habilidad para generar emociones que nos generen bienestar y que también nos ayuden a automotivarnos y tener esa actitud positiva frente a la vida. ¿Listo? Eh, bueno, si quieren podemos
como hacer un poco más aquí el cierre, aunque sí me gustaría como antes compartir este videíto y unas últimas preguntas aquí para que reflexionemos. Pero entonces, ¿cuáles son como algunas técnicas concretas que nos ayudan mucho en este aspecto? Y es tener un diálogo interno positivo, ¿no? Frente a una situación, ¿cómo reacciono yo? ¿No? Si busco tranquilizarme o si siento que mis emociones me dominan, ¿no? También realizar esas autoafirmaciones positivas, que va muy ligado con ese diálogo interno de, bueno, si estoy frente a una situación que me genera estrés, entonces yo digo, yo puedo hacer esto, estoy preparado, tranquilo, respiro, ¿no? Es como conocer todas esas herramientas en uno mismo y cuestionar esos pensamientos que a veces pues nos llenan como de angustia. Y eso pues finalmente va muy relacionado con esa, digamos, aspecto de automotivación, ¿vale? Bueno, pues antes de cerrar, no sé si quieren que compartamos el video o si quieren que pasemos directamente como a a esta parte de reflexión.